Me place en esta ocasión presentar al maestro José Octavio Camelo Romero. Él es catedrático jubilado por la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchas gracias, maestro, por su presencia. A tus órdenes, maestro. Ha habido muchos comentarios a favor y en contra. Después de la aprobación legislativa de la reforma laboral, ¿cuáles serán las consecuencias socioeconómicas, maestro? Bueno, mira, el problema es cómo interpretas tú la reforma laboral. A partir de la interpretación de la reforma laboral, tú medianamente puedes visualizar lo que puede suceder después. La reforma laboral es ese momento que requerían ciertos capitalistas mexicanos para enfrentarse a una competencia internacional. Mira, la economía mexicana tiene dos circuitos y a partir de ahí nosotros tenemos que explicarnos la reforma laboral. Uno que se genera básicamente cuando el panismo toma la presidencia de la República y que es un circuito productivo para llevarle fundamentalmente a Estados Unidos mercancías que son parte de un proceso más grande. Son bienes intermedios, le llaman algunos, ¿no? Allí el asunto está en que lo que se produzca aquí va a tener que competir con los precios internacionales. Si tú, por decir algo, para mejor explicarme, si tú produces tortillas y las produces a mano, pues evidentemente que el que produzca tortillas con máquina, pues les va a salir más barato. Claro. Y entonces, si tú quieres competir con el señor que produce tortillas en máquina, pues tendrás que casi no pagarle a las tortilleras, pues para estar en el precio competitivo, le llaman ellos. Eso es todo el pleito. Es todo el pleito. Buscar la forma en bajar todavía más los precios de los trabajadores, de los salarios, para poder competir en el mercado internacional. Se llama mercado internacional en cuanto sale de México, ya todo es internacional, es extranja, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas si nosotros fuéramos como Nayarit país, pues todo lo que está allá adelante de Ixtlán ya es extranja, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté del otro lado del río Grande, pues ya es extranja, es internacional, ¿verdad? Y bueno, pues se tiene que jugar con los precios internacionales. Y esa es una manera muy cómoda de, en lugar de comprar máquinas para hacer las tortillas a máquina, pues les pagan menos a los trabajadores y ya no inviertes en máquinas, ¿verdad? Esa es la esencia de la reforma que nos está dejando Calderón. Ahora, esa reforma que nos está dejando Calderón, al otro circuito, al otro sector, que es el mayoritario en términos de mexicanos, y que es el que absorbe la mayoría de mano de obra, que es el que produce para el mercado local, ni siquiera regional, es local. Los taqueros y todos ellos, es el otro sector. Pues esa reforma no le ayuda para nada, al contrario, va a haber más desocupados, va a haber más pobreza,
y va a haber más restricción en el consumo, y se dice que el mercado interno pues se va a colapsar. O sea, no va a haber mercado en crecimiento. Entonces, si los vemos así, en ese tenor, pues la consecuencia es gravísima. O sea, la agudización de las desigualdades sociales va a ser mayor, la tensión social va a ser mayor, y si ahorita tenemos problema que no hayamos que hacer con tanto joven egresado de las universidades, pues después pues va a ser peor el asunto, ¿verdad? Entonces, son funestas las consecuencias de esta reforma laboral. Maestro, ¿advierte usted que habrá recesión de la economía en el país? Necesariamente habrá recesión de la economía del país. O sea, no puede... ¿Cuándo la economía del país crece? Pues crece cuando se venden los productos. Si le vamos a vender a Estados Unidos, porque nosotros ya somos un apéndice de Estados Unidos, pero ve en Estados Unidos cómo está la economía. O sea, no crece ni siquiera al 2%. Nosotros no podemos crecer más allá de la economía de Estados Unidos, porque es Estados Unidos a donde le vendemos lo que producimos para el exterior, fundamentalmente. Internamente, pues tampoco vamos a crecer, porque si de por sí, ahora con los gobiernos panistas se dio el fenómeno, fíjate, anteriormente, del 1945 a más o menos 1970 y tantos, después de la Segunda Guerra Mundial, vino una pujanza de muchos países, entre otros de México. Nosotros estábamos catalogados como país con un crecimiento sostenido de 5, 4, 5, 6% cada año, y para arriba, para arriba, para arriba. Eso también se traducía en que los salarios de los salarios reales, lo que tiene uno capacidad para comprar, también iba creciendo. Entonces, la demanda real, la demanda efectiva iba creciendo. Y bueno, pues nos desarrollamos, ¿verdad? Nos desarrollamos y crecimos, como muchos países crecieron en ese periodo. Pero luego, por ahí, como en 1970, al final del 60, principio del 70, se presenta el fenómeno, un fenómeno que ya había estudiado mucho antes, en el siglo antepasado, por Carlos Marx, que le llamó la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Pero es una tendencia decreciente de la tasa de ganancia porque conforme vas incorporando tecnología, vas incorporando fuerzas productivas que se llaman, o tecnología simplemente, equipo, bueno, pues va disminuyendo tu ganancia, tu tasa de ganancia en general, pero en lo individual la vas superando. O sea, la recuperas por el volumen de venta. ¿Por qué? Pues porque produces más mercancías y las vendes y es más grande el mercado, etc. Pero desafortunadamente nosotros en México tenemos una burguesía que se constituyó de desprendimientos, del feudalismo, etcétera, y todavía la mentalidad de la burguesía mexicana no es una mentalidad así pujante empresarial, todavía está tamizada de precapitalismo, de feudalismo, de esas cosas. Y entonces, en los principios de los 70, empezaron ellos a querer no invertir en tecnología y suplir, según ellos, esa falta de ganancia con empezar a pagarle menos a los trabajadores. Y prácticamente desde entonces traemos ese problema, pero ese problema se agudiza con los compañeros o con el panismo en la presidencia.
si tú te fijas, se autorizaban menos de un 5% de incremento al salario mínimo. Y el incremento de los precios de los productos de la canasta básica siempre era arriba de 7, de 8%. Entonces, el salario real siempre iba hacia abajo. Ese salario real, o sea, esa capacidad, pues se tenía que traducir necesariamente en que no podías comprar. ¿Cómo es que se compraba? Pues los bancos empezaron a sacar sus sistemas de crédito y las casas grandes empezaron a sacar sus sistemas de créditos con tarjetas. Y entonces empezaban a repartir tarjetas. Y esa demanda se empezó a suplir con crédito, de tal grado que viene el endeudamiento. Y el problema después era pagar. Y bueno, pues se entraron en crisis, etcétera. Y luego el Estado mexicano les paga las tarjetas y empieza otra vez el proceso, ¿verdad? Todo este fenómeno, desafortunadamente no está visualizado, no está visto, no está sopesado, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos pensar en salir de una situación de crisis con estas prácticas, con estos procedimientos, porque no son reales. O sea, realmente la población del país no tiene para comprar. Va y saca crédito, y va y el banco le da una tarjeta, y bueno, y se endeuda, y así es como se la medio lleva. Pero no hay realmente una capacidad para comprar. ¿Qué va a pasar? Pues va a tronar el país, maestro. Maestro, vamos a hacer una pausa. Sí, claro. Para que continúes con tu exposición. Regresamos en un momento. A ver, maestro, pues puedes continuar, por favor, con tu exposición. Bueno, a mí me preocupa mucho el hecho de que el nuevo Congreso de la Unión sea prianista. A mí me preocupa demasiado, porque si había esperanzas de que con este Congreso más o menos se solventaran los conflictos, con este primer mensaje de la aprobación de una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial y de la presidencia panista de Felipe Calderón, pues nos deja ahí totalmente indefensos. ¿Qué alternativa dentro de la formalidad, dentro de la legalidad vamos a tener si ellos mismos están cerrando pues O sea, a mí me preocupa demasiado que el Congreso de la Unión sea prianista, porque definitivamente no veo yo en dónde nos cobijemos, ¿verdad? Y bueno, pues hubo y hay protestas, no solamente de lo que pudiéramos llamar de izquierda, sino en Nayarit mismo. Ahí está Águeda, una connotada dirigente y militante del Partido Revolucionario Institucional, está levantando una bandera que es de los trabajadores,
¿verdad? Y está, bueno, pues hasta cierto punto renegando contra los legisladores de su partido. Y así como Águeda, pues están muchos sindicatos. O sea, es sumamente preocupante lo que sucedió en la Cámara de Diputados, y más si en la Cámara de Senadores ratifican ese acuerdo. ¿Por qué más? Pues porque ahí están los dirigentes de la CTM. Gamboa, pues pertenece a la familia que tiene en su poder ahorita a la central. Y entonces, bueno, pues, ¿de qué se trata? Pues, o sea, está bien que le quieran servir al capital, pero el Estado se supone que debe de servir para equilibrar, ¿verdad? O sea, es un factor de equilibrio. Y en este caso se están yendo exclusivamente hacia un lado. Y eso es muy preocupante. Oye, maestro, pero además en torno a este tema se están diciendo muchas mentiras, ¿no? Es decir, el propio Calderón con su buena intención dice que es para aumentar la productividad. Peña Nieto dice que aumentará el empleo. Los diputados federales nayaritas, por su lado, también ven bondades a las reformas que se le hicieron a la Ley Federal del Trabajo, porque no se tocó la Constitución, fue la Ley Federal del Trabajo exclusivamente. Pero hay una serie de mentiras, ¿no te parece? Bueno, sí, mira, qué bueno que tocas dos temas importantes. Uno, el tema de la productividad. ¿Qué queremos decir con productividad? ¿O qué quieren decir con productividad? Mira, para el capital, ¿en qué consiste la productividad? Pues consiste en que si inviertes un peso, saques 1.20 o 1.30, o sea, en que la ganancia sea mayor. Mayor productividad quiere decir para ellos que su capital rinde más ganancia. Y entonces, fíjate, anteriormente el artículo 123 y la Ley Federal de Trabajo hablaban de la estabilidad y del bienestar de la familia. Es más, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de que los poderes están hechos para el beneficio del pueblo, ¿verdad? Y el beneficio del pueblo es que todo el mundo esté más o menos tranquilo, que medio comas, si no puedes comer bien, que más o menos comas, etc., ¿no? Pues ahora resulta que los criterios para dar trabajo, para ver si vas a permanecer en el trabajo, etc., es que produzcas ganancia. A eso le llaman productividad. Si no produces ganancia, te van a correr. O si estás produciendo ganancia y disminuyes en la producción de ganancia, te van a correr. Y ahora resulta que te van a dejar un periodo de prueba para ver qué tanta ganancia produce. Y el capitalista va a decir, bueno, pues me quedo o no me quedo con él. Entonces, está al revés el asunto. Está al revés. Y por el otro lado, resulta que ya no vas a poder tú tener una permanencia definitiva en un empleo, ni mucho menos vas a tener un contrato que te favorezca en tu permanencia en el empleo. O sea, no va a haber empleo. No tendrás derecho de antigüedad. No habrá ni derecho de antigüedad. Los viejitos se van a morir pobres, sin seguridad social. De seguro que al rato van a acabar al seguro, al IMSS y al ISSSTE. O sea, de por sí ya no les dan nada, ya los tienen todos con limitaciones en el abasto. Entonces, es lamentable, ¿eh? No va a haber empleo, no puede haber empleo, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, de cada cuatro personas que trabajan, una es de empleo formal y 3 son de empleo informal. ¿Qué quiere decir eso? Que no encuentran empleo, que ellos tienen que autoemplearse. ¿Y de qué se autoemplean?
vendiendo tacos, vendiendo productos de belleza, vendiendo abón. Ese es el empleo. O sea, esa es la economía informal, vendiendo chicles en la esquina. Entonces, ¿tú crees que esa gente la van a llamar? Pues no, ¿verdad? O sea, no va a haber empleo, maestro, no va a haber. Y luego, si hay empleo y si no rinde, pues te van a correr. No, definitivamente es una mentira que vaya a haber empleo. Ya hay un organismo latinoamericano, CELAC, le contestó al gobierno mexicano, le dijo que no era cierto que iba a haber empleos, ¿verdad? Que si acaso lo que iba a haber es que parte o gente de la economía informal entrara temporalmente a trabajar en la economía formal. Pero pues difícilmente va a ser. O sea, ¿cómo van a meter ahí los que venden chicles? ¿Verdad? No es cierto. O sea, no, tampoco podemos nosotros pensar que va a suceder eso. Y los criterios ahora son pues de ganancia. Produces ganancia, tienes chamba. No produces ganancia, te corto. Bien, vamos a otra pausa, maestro. Es breve, continuamos. Oye, maestro, bueno, danos tu opinión respecto al pago ahora al trabajador por hora. O sea, dice que se les va a pagar a 8 pesos la hora. ¿Qué te parece a ti esa posición? Bueno, mira, el pago por hora, igual que el pago por a destajo, no es más que hacer una simple división. ¿Cuánto se paga de salario mínimo? Lo divides entre 8 horas al día. Ajá. Y ya sacas cuánto vas a pagar por cada hora. Y si trabajas 1 hora, 2 horas, pues te darán la parte correspondiente de lo que trabajes. O sea, si yo te voy a contratar a ti por 2 horas diarias, pues te voy a pagar lo correspondiente a 2 horas diarias. El problema es que nuestro salario es muy chiquito en relación con el salario de los Estados Unidos. Porque luego dicen, en Estados Unidos se paga por hora. Sí, pero allá la hora vale como $8, algo así. No sé cuánto, nunca he ido, ¿no? No me dejan entrar. Pero es $8, 7, $8. Y aquí, pues 50 y tantos pesos al día. Sácale en 8 horas, ¿cómo va a salir? 7 por 8, 58 por... ¿verdad? 8 por 8, 64, 7 y feria, ¿no? Entonces, bueno, pues está del cocol, ¿verdad? O sea, no es así algo que nos vaya a ayudar. Luego, el pago a destajo es igual, simplemente calculas cuánto tiempo va a hacerse. Por ejemplo, si este celular yo lo produzco en 20 horas, le calculo cuánto se invierte en 20 horas de salario y es lo que pagaría por quien hiciera este trabajo a destajo. Los albañiles trabajan mucho a destajo, ¿verdad? Trabajan mucho a destajo. Pero pues son proporciones del pago por tiempo. Y la otra asunto está en la terciarización que le llaman. O sea, si yo tengo trabajadores, pues yo mejor contrato con una empresa que me haga el trabajo y esta empresa que contrate a mis trabajadores. Y entonces, con eso yo ya dejo de tener relación directa con mis trabajadores. Tengo relación con la empresa. Ya la bronca de la empresa con ellos ya es otra. Este fenómeno ya se está dando aquí en nuestro estado. Las tiendas grandes, por ejemplo,
ley, etcétera, ya tienen este esquema de trabajo. No tienen trabajadores directos, sino que es una asociación, una sociedad civil la que les brinda el servicio, ¿no? Se exime de responsabilidades el patrón. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Ya no tiene relación directa ya. Oye, maestro, hasta ahorita, con la aprobación que se dio a través de la Diputación Federal de las reformas pues, laborales, quedaron exentos la democracia y la rendición de cuentas sindicales. Hasta ahorita no se tocó este tema, pero posiblemente sea en la Cámara de Senadores donde pues, se apruebe esto, no sé. Pero, ¿qué opinión tienes tú sobre esto de la democracia y rendición de cuentas en el sindicato? Bueno, mira, ese es un asunto sindical, la autonomía sindical, etc. A veces no se respeta, pero bueno, pues ahí está la ley que dice que debe de existir. Depende mucho de los líderes, de los procedimientos que tengan los líderes para el convencimiento de sus reelecciones y de todo eso. No es tan mecánico, ¿eh? No es tan mecánico. Quien pudiera platicarnos mucho de eso en Nayarit sería Luis Manuel Hernández Escobedo, ¿verdad? Él tiene como 30 y tantos años de dirigente del CETUAN, pero no es mecánico. O sea, cada 2 años o cada 3 años hace un procedimiento de elección y él participa y bueno, y vuelve a ganar. O sea, no son procesos mecánicos. No es porque así que debe quedarse. Son procesos, eso sí, debe de haber mucha habilidad de los dirigentes, ¿verdad? Para engatusar a todos, ¿no? Para convencer a todos de que sigan al frente, ¿verdad? Entonces, son procesos sindicales. La otra está en lo que se llama la rendición de cuentas. Sí hay rendiciones de cuentas hacia el interior de los sindicatos, pero es igual, pues. O sea, tanto tengo, tanto me sobra. Ya, si los de adentro están de acuerdo, ¿verdad? O sea, son procesos que se dan al interior de los sindicatos y que bueno, pues los sindicatos, o la gente de los sindicatos puede o no estar totalmente de acuerdo, pero finalmente ellos son los que deberían de resolver ese asunto. El otro caso es Águeda. O sea, Águeda también tiene su ratito ahí, ¿verdad? Pero yo no veo que sea así mecánico, porque juega Águeda, cada que se llega el periodo, juega y se mueve y va, y luego vuelve a ganar, ¿verdad? Y rinde cuentas, y todo el mundo dice, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, no son procesos mecánicos, pero sí son procesos al interior de los sindicatos que se dan. A lo mejor en algunos con menor o mayor transparencia, pero finalmente se dan. Tienes la sección 20 también, ¿verdad? O sea, hay muchos ejemplos en Nayarit, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en Nayarit. Maestro, fíjate que estaba leyendo hoy una información nacional que pareciera que es broma, pero no, es en serio. Dice que el diputado perredista Martín Batres está proponiendo una iniciativa para modificar la ley orgánica del Congreso. Dice, a fin de establecer la revocación de mandato y el pago por hora para los legisladores, a partir del trabajo en sesiones y comisiones, dice. Pago por sesión,
O sea, ya ha habido ejemplos, aquí en Nayarit es el caso, yo recuerdo, de lo que era anteriormente, lo que era anterior al Instituto Estatal Electoral, a cuyos consejeros les pagaban en ese tiempo por sesión. Cada vez que asistían a una sesión les pagaban determinada cuota, no sé. Entonces, esta vez Martín Batres está proponiendo este pago por sesión, pero pago, dice, de dieta por asistencia a sesiones ordinarias y de comisiones, así como de la permanencia en ellas, en las sesiones, porque se han dado casos en la Cámara de Diputados Federal que se suspenden las sesiones durante su transcurso porque no hay quórum. De repente los diputados abandonan la sala de sesiones y ya no hay quórum. Entonces, con base en ello está proponiendo Martín Batres. Pero además dice, suscribir un contrato aprueba y que la población a través de la revocación de mandato los pueda despedir si no cumplen con su responsabilidad. Es decir, ¿cuántos diputados federales han pasado por la Cámara que solamente van a parar el dedo y a cobrar su respectivo salario, que es muy alto, ¿verdad? Entonces, a mí me parece buena idea. No sé cuál sea tu opinión sobre esto. Mira, yo creo que Martín tocó un tema de mucha importancia para la política mexicana, la revocación de mandato. La revocación de mandato debería de ser para todos, no solamente para los diputados, para los senadores, para los presidentes municipales, para los gobernadores, para los regidores. O sea, la revocación de mandato es que se dé un plazo perentorio y si no funcionas, bueno, te renunciamos o renuncias, ¿verdad? Creo que se debe de levantar la bandera de la revocación de mandato, a propósito de lo que está aconteciendo actualmente, ¿verdad? Y qué bueno que extienda también el pago por hora a los funcionarios públicos. O sea, está bien a los diputados, pero también a los senadores, también a los presidentes, también a los funcionarios de designación, ¿verdad? Porque pues hay mucho funcionario, además de diputados y senadores, que van un ratito y luego ya no van y se esconden o no asisten, ¿verdad? Entonces, habría que pagarles por hora efectiva de asistencia y por tarea desarrollada también, ¿verdad? O sea, porque puedes asistir y no hacer gran cosa, no, asistir y hacer tu tarea, ¿verdad? Creo que es muy importante lo que se está debatiendo. No tenía conocimiento de esa propuesta, pero habrá que apoyarla totalmente, o sea, y extenderla, hacerla extensiva, la revocación de mandato hasta la presidencia de la República. No funciona, ya cuando si hubiera habido revocación de mandato, no nos dura Fox, ni nos dura Felipe Calderón. Lo hubiéramos sacado, ¿verdad? Pero como no hubo revocación de mandato, tuvimos que soportar los 6 años a cada uno, ¿verdad? Y bueno, pues qué bueno que se extendiera. Habrá que apoyar la propuesta esa y extenderla a todos los niveles, ¿verdad? Bien, para eso quiero mostrar esta caricatura de la revista Proceso, que me parece va muy ad hoc con el tema y que pues explica realmente lo que va a suceder con la reforma laboral. A ver, una toma, Javier. Muévela poquito porque charolea. Muévela poquito la toma Éxtate. Listo.
Bien, maestro, para finalizar esta entrevista de hoy, te pregunto, ¿serán los trabajadores los esclavos modernos del capitalismo? No, son. O sea, mira, ¿cómo explicarte? Un trabajador por sí solo no puede trabajar. Necesita del capital para trabajar, o de alguien que en nombre del capital haga las labores, ¿no? Si no hay un capital, no va a haber un trabajador. Para que haya un trabajador, tiene que haber necesariamente un capital, un capitalista. Por lo tanto, él se va a someter, a sujetar, aunque sea temporalmente, en el día 8 horas, dice. Pero son 8 horas físicas. Mentalmente está más tiempo sometido, ¿verdad? Está pensando en qué va a ser mañana, etcétera, ¿no? Está pensando en cómo caerle bien al patrón para que no lo corra o para que lo ascienda. O sea, está conformado psicológicamente para que esté sometido. Hay un libro muy hermoso que escribió Paulo Freire, que se llama La pedagogía del oprimido. En esa relación de oprimido-opresor, ¿verdad? Y creo que habrá que leerlo. Y al final nos vamos a dar cuenta de que somos esclavos del capitalismo. Es más, por más que yo me diga que soy libre, pues soy libre para morirme de hambre. Porque si no encuentro quien me dé chamba, pues me voy a morir de hambre, ¿verdad? En realidad somos esclavos del capitalismo, y ahora vamos a ser más esclavos porque la legislación mexicana a partir del 1917 pues fue una legislación que con la participación y la presencia de ese núcleo de luchadores liberalistas y a de veras liberales, atemperaron al capitalismo con el artículo 123 constitucional, el artículo 27 constitucional, con el artículo 3 constitucional, con el artículo 1, etcétera, constitucional. O sea, atemperaron las situaciones de crisis que se verían en el capitalismo. Pero después de Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas fue una expresión sumamente importante desde el punto de vista del espíritu de la Revolución Mexicana. Definió la educación mexicana como una educación socialista. Aprovechó la Segunda Guerra Mundial para expropiar el petróleo de manos de los norteamericanos y los ingleses, etc. Repartió tierra que estaba improductiva en la forma de los ejidos, etc. O sea, fue extraordinario el periodo de Lázaro Cárdenas, y eran de 4 años antes, ¿verdad? Después de Cárdenas, lo que ha venido es un desmantelamiento de todo eso. Y este desmantelamiento del Estado mexicano producto de la Revolución Mexicana,
se acentúa con Miguel de la Madrid, y a partir de ahí, con Miguel de la Madrid, se cuela Carlos Salinas de Gortari y toda esa bola de cuates que bueno, están tratando de darle en la torre al país. Pero el pueblo, los trabajadores mexicanos, pues vivieron sus momentos de libertad en esos periodos cardenistas. Después hemos estado sujetos y hemos estado siendo esclavos del capital, y seguimos. Y ahora con esta reforma que como dice la caricatura, le regala Calderón al gran capital, pues vamos a ser más esclavos del capital. Maestro, ¿cuál es tu conclusión categórica sobre el tema de la reforma laboral? Bueno, mi conclusión categórica es que habrá que oponernos a la reforma laboral, o sea, con todo y lo malo que pudiéramos tener en los sindicatos de la CTM, creo que no sería tan malo como con la reforma laboral, man. O sea, hay que ponernos a la reforma laboral y hay que hacer un gran frente opositor a la reforma laboral, ¿verdad? Y no le hace que la apruebe el Senado. Todavía tenemos algunos recursos de lucha constitucional, de lucha legal, porque esta reforma laboral, en realidad no solamente lesiona al artículo 123 constitucional, porque la Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentada o reglamentaria del artículo 123 constitucional, y la reforma laboral lo está lesionando. Hay inconstitucionalidad ahí, pero además hay inconstitucionalidad del acuerdo del Congreso de la Unión o de la Cámara de Diputados, porque están tomando y están debatiendo algo que todavía no están legitimados para debatir. O sea, en función de que debieron de haber hecho modificaciones tanto en su régimen interior de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, como de la discusión nacional para la aprobación del debate. O sea, es inconstitucional además. Yo creo que todavía hay recursos legales, está el amparo, está la controversia, todavía hay recursos legales, y considero que debemos de apoyarnos, hacer un frente común, y si el Senado la aprueba, bueno, pues irnos contra el Senado también, la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso de la Unión en su conjunto. Y si no, bueno, pues que el Senado haga lo suyo, ¿verdad? Que le dé constitucionalidad, y para darle constitucionalidad tiene que debatir y tiene que aprobar primero otras reglamentaciones, ¿verdad? Muy bien, maestro, pues agradecemos mucho tu presencia y que nos hayas ilustrado con tus valiosos comentarios. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. No, gracias a ti y a tus órdenes. Gracias, maestro.